Hola, soy Jaime Ruiz Peña. Bienvenido al método de 7 pasos para reforzar el comportamiento en la lucha contra las adicciones. Gracias a la Junta de Extremadura y a ALRES por contar conmigo para hacer este programa. Ya tenemos vídeos anteriores que podéis haber visto ya en YouTube, en mi canal, sobre el comportamiento del cerebro, ¿vale? Y en ese vídeo ya hemos hablado algo fundamental de las emociones. Al fin y al cabo, somos esclavos de nuestras emociones. Vamos a disfrutar ahora viendo el tema de las emociones. Así que, adelante, porque vamos a utilizar la neurociencia, vamos a ver en el cerebro y la inteligencia emocional. ¿Vale? Vamos a conocer el tema de la inteligencia. ¿Por qué? Porque quien gobierna sus emociones, gobierna su vida. Y si a ti tu adicción gobierna tus emociones, el alcohol es el que gobierna tu vida, la cocaína es la que gobierna tu vida, la ludopatía gobierna tu vida. ¿Por qué? Porque gobierna tus emociones. Por eso vamos a entrar en el apasionante mundo de las emociones. Y me encanta esto, aquellos buenos estudiantes de Harvard. ¿Qué descubrió nuestro querido amigo Goleman? Pues hizo lo siguiente: vio las notas que habían sacado los alumnos, las ordenó y los llamó. Si era la población de 64, él fue 20 años atrás, y llamó uno por uno y preguntó cuánto dinero ganaba, porque en Estados Unidos el éxito económico le da mucha importancia. ¿Y qué descubrió? Que los más listos en el IQ, en el famoso IQ, no eran los que le había ido mejor en la vida. Y descubrió, por tanto, que había una inteligencia que era la inteligencia emocional. No son los más listos, los más felices, sino aquellos que gobiernan mejor sus emociones. Y así nace el concepto de inteligencia emocional. Pero hay algo fundamental, es que Gardner descubrió que no hay un solo tipo de inteligencia. Aquí le damos mucha importancia a la inteligencia matemática, a la inteligencia lingüística, porque desde siempre se ha decidido trabajar esa parte. Pero si su hijo le va mal en matemáticas, puede ser un magnífico, una inteligencia naturalista. La inteligencia intrapersonal, la gente reflexiva, extrapersonal. Su hijo le puede ir muy mal o su hija con las matemáticas y sin embargo luego ser un exitoso vendedor. Por eso es tan importante lo que estamos hablando desde el punto de vista de los tipos de inteligencia que tenemos ahí en esto. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional, que hemos visto que es una de las 8 inteligencias que hay, es aquella que nos permite percibir las emociones en primer lugar. ¿Qué emoción tengo? ¿Vale? Porque no las conocemos, no le ponemos nombres. Además de percibir las emociones, es comprender las emociones, entenderlas, luego utilizar las emociones y saberlas manejar. Esa es la clave de la inteligencia emocional: percibirlas, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas. Y algo muy bueno para vosotros: la inteligencia emocional es una habilidad, no es un rasgo. Se puede aprender a ser más inteligente emocionalmente. Se puede aprender a gobernar nuestras emociones. Y quien gobierna nuestras emociones, gobierna nuestra vida. Y eso hace que, como ya vimos, cambiase el cerebro. Cuando cogemos nuevos hábitos o comprendemos ciertas cosas, se construyen nuevos caminos neuronales. Es decir, el camino de la adicción, que es muy corto, mi copa y me lleva, como bien contaba nuestro presidente. Sin embargo, cuando yo empiezo a cambiar de hábitos y cambio de creencias y actúo con más inteligencia emocional, voy construyendo nuevos caminos emocionales, ¿vale? Por eso, ¿de qué son esclavos? Son esclavos de nuestro cerebro las personas con adicciones. Y si eres esclavo de tus emociones, es imprescindible aprender a controlar tus emociones. Y eso es muy difícil con un cerebro secuestrado. Por eso es tan importante, como veremos, los hábitos y trabajar con asociaciones y con organizaciones que nos permitan cambiar esos hábitos y cambiar las creencias. Y está feo decirlo, no somos emocionalmente inteligentes, pero ninguna persona. Este hombre que está aquí, que es nada más que Buda, dijo: el dolor es inevitable. Si me pinchan, me duele. El sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento, como veremos a continuación, es lo que tu cerebro hace con las emociones. Por eso no somos emocionalmente inteligentes, sufrimos más de la escuela y al fin y al cabo somos esclavos de nuestras emociones. Por eso me gusta mucho la imagen que tenemos aquí, que justamente tengo ahora mismo detrás mía, de esa jaula donde está metido el corazón. Somos esclavos de nuestras emociones. ¿Quién manda? ¿Nuestro cerebro o las emociones mandan sobre nuestro cerebro?
Y esto nos va a permitir conocer el complejo mundo de las adicciones, la dopamina, todo lo que tiene que ver con ello, la emoción. ¿Qué está buscando una persona con el alcoholismo? Sentirse bien, sentirse feliz. Empieza la gente, no, yo es que soy el rey de la fiesta cuando me tomo 2 copas. La emoción, la felicidad, está buscando este tipo de cosas. Y somos analfabetos emocionales. Yo estoy convencido de que somos bastante. ¿Qué es el alfabetismo emocional? No reconocer muchas veces las emociones, no ponerle nombre y sobre todo no saber controlar nuestras emociones, no saber gobernar nuestras emociones. Esa mujer que te dice, o ese hombre, es que yo soy así, y si me tocan salto. Pues no controlas tus emociones, no eres inteligente emocionalmente. Y esa inteligencia hay que trabajarlo. Porque en la vida puedes acabar sentado en un avispero, eso está claro. Uno puede cometer errores, uno puede tener un pronto, pero hijo, quedarte sentado en el avispero, eso ya no es ni inteligente, ni emocionalmente inteligente, ni ningún tipo de inteligencia. ¿Y por qué son tan importantes el control de las emociones? Aquí tenéis un ejemplo. Ese es el increíble Hulk, que es una persona normal que se pone de color verde. Bueno, pues mi hija Marina conmigo sabe dónde tengo el botoncito para cogerme y me pongo como ese. Fijarse qué puede hacer con nosotros el descontrol de las emociones. Y en el tema de adicciones, muchísima más tela, porque uno controla mucho peso de emociones. Pues estos problemas terribles de la ira, el rompe todo, el tira las cosas, el salta a la primera, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el control de las emociones. Y fijarse, y esto va para vuestros nietos, vuestros hijos, la gente pequeña, es que controlar emociones garantiza un éxito futuro en la vida. Hay un test que se llama el Marshmallow, es decir, las esponjitas estas. Es un test que se hace a niños pequeños, está testificado, está el libro aquí, lo pueden ver ustedes, donde le ponen a un niño, le ponen una de estas, una chuchería, y le dicen, si aguantas 5 minutos te doy 2. Te doy 2. Pues los que no aguantan y se lo comen, o sea, los que no gestionan su emoción y los que no la controlan, luego en la vida está demostrado, estadísticamente, porque luego los analizan, les suele ir peor. Es decir, controlar tus emociones es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer para que nos vaya mejor en la vida. Fijarse la importancia que tienen las emociones en nuestra vida. ¿Emoción de dónde viene? De movimiento, de impulso. La emoción tú inicialmente no la controlas, no la regulas cuando llega, porque nace desde dentro, ¿vale? Es una sensación psicofisiológica. El cerebro fisiológico te cambia. Tú cuando te enamoras por primera vez sientes ahí en el estomaguito las palomitas, lo que te viene así. Si escuchas un perfume, inmediatamente la emoción te lleva a la persona que la llevaba. Es decir, las emociones saltan, vienen con un cambio, con un pensamiento, con un asco, con un miedo. Es que he entrado en esta casa y he sentido como frío, ¿vale? Es decir, las emociones no se saltan y las emociones siempre traen información. Esto es importante. El miedo incluso es bueno, el miedo nos trae información. Las emociones siempre pasan por algo. ¿Por qué tengo miedo a estar con esta persona? ¿Por qué tengo miedo de hacer tal cosa? ¿Por qué tengo miedo? Eso lo va trayendo él. Y si os dais cuenta en el tema de las adicciones, por ejemplo, al tema del alcoholismo, ¿qué miedo a veces hay detrás de esa emoción? La soledad de una mujer que ya se han ido los hijos, se encuentra sola, no encuentra la felicidad y en la botella encuentra eso. Es decir, darse cuenta de las emociones que nos llevan a las adicciones, y las adicciones nos cambian las emociones. El mundo fascinante de las emociones que tenemos aquí. Bueno, pues hay 5 emociones que gestionan nuestra vida. Sí, 5 básicas, las fundamentales. Aquí las tenéis, porque además hay una película que yo recomiendo que se llama Del Revés, que viene muy bien explicado, y estas son las 5 emociones básicas que gobiernan nuestra vida. La tristeza es fundamental. Si alguien muere de nuestra familia, nuestro cuerpo tiene que llorar, tiene que sacarlo. El duelo se llama, si no lo pasas antes, lo pasará después. El desagrado, el asco, es que esto es fundamental en la naturaleza, porque si tú no tienes asco, te comes todas las cosas venenosas. El asco viene para que no te comas las cosas. Si algo está podrido, me da asco, es para eso. Luego está la furia, la ira, es una emoción, ¿vale? Oye, que nos ha salvado, es decir, gracias a la furia, cuando nos atacaba a alguien, tú saltabas. Lo que pasa es que una furia ahora mismo en una casa, en un eso, se puede convertir en maltrato. Esa emoción hay que cuestionarla. La alegría, que todas la buscamos. Qué bonita la frase en un vídeo anterior que tenemos de nuestro presidente diciendo, en vez de buscar el placer, buscar la alegría. La alegría. Y el temor. ¿Es malo el temor? No. El temor a veces nos protege. Es malo cuando el miedo nos secuestra. Estas son las 5 emociones básicas de nuestra vida, que luego se mezclan entre todas ellas. Y aquí tenéis varias emociones más que nos llevan. ¿Y cómo se mezclan entre ellas? Por ejemplo, la alegría junto con el disgusto te produce intriga,
¿vale? La ansiedad que produce la tristeza junto con el temor, el terror que produce el temor con el temor, la furia. Es decir, al mezclarse esas emociones, como pasa con los colores en la paleta de colores, pues así vemos cuáles son las emociones que nos gobiernan. Y lo importante es el grado de la emoción. Yo puedo estar triste, y eso es bueno en un momento determinado, pero deprimido no. Es la misma emoción en grado distinto. Pasa también con el tema, yo puedo enfadarme, pero la furia y perder el control sería la misma emoción llevada a un grado extremo. Puedo tener cierto respeto a una cosa, pero el miedo, el pánico, el que si veo una cosa me entra. Es decir, las emociones no solo son importantes saberlas, sino el grado. Imaginarse que tuviésemos la capacidad de controlarla, pero para eso tengo que saber que me pasa algo. Es decir, hay que ponerle, hay que hablar, sobre todo las personas a las adicciones. ¿Qué te produce a ti? ¿Qué emoción te ha llevado a ti a esto? ¿Qué emoción sientes antes de beber, o antes de la raya, o antes de esto? ¿Qué emoción siento? Pues que mi vida no vale la pena, no le encuentro sentido, tal y cual, y ya cuando me pongo con la maquinita me sube. ¿Y qué sientes después? Pues medio depresión, porque me he fundido la paga, me he fundido, cuidado con las adicciones, me he gastado la pensión en la maquinita. Es decir, ¿qué emoción hay antes, después? Ya nos contará nuestro presidente al final de aquí la importancia que tiene la gestión de las emociones en todo el tratamiento que hacéis, ¿vale? Así que esas son las emociones. Ponle nombre a las emociones. Antes, después, lo que estás sintiendo. Gobierna tu cerebro, entiende qué te está pasando. No le dedicamos tiempo a nuestras emociones y son las que nos gobiernan, por eso son tan importantes. Una emoción no es un sentimiento, y veremos ahora la diferencia porque es muy importante. Y los sentimientos, aquí está la clave. La emoción más el pensamiento. Sentimos lo que nuestro cerebro hace con la emoción. Ese espacio mágico entre que llega la emoción y yo le digo el pensamiento, me lleva al sentimiento. Ahí, en ese espacio corto entre una emoción y qué pensamiento y cómo gobierno, está el sentimiento. Ahí está el milagro. La diferencia entre emoción y sentimiento. Una reacción rápida. No, corta la emoción. El sentimiento ya es más largo. Ya lo tiene más así. Las emociones son universales. El sentimiento es individual. Que sientes ante una cosa, ante otra. Así que, ¿qué pasa al final de todo esto? Que somos el resultado de la gestión de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos llevan a hacer ciertas acciones. Yo, con tal de sentirme bien, bebo, y como resultado tengo violencia en mi casa, pierdo el trabajo, como contaba nuestro presidente, pierdo el carnet de conducir siendo camionero, puedo acabar en la cárcel además, porque cuidado con el tema del alcohol y la conducción, puedes destrozar tu vida y la de otras personas. Así que fíjate qué importante es la gestión emocional en la lucha contra las adicciones. Por eso hemos dedicado un vídeo solo al tema de lucha de adicciones. Por eso es importante saber gestionar las emociones. Y me encanta esta fase de Aristóteles. Gracias. Ay, me han puesto al lado de Aristóteles. Parezco yo Aristóteles ahora. Bueno, pues ya que me han puesto aquí, voy a actuar como Aristóteles. Voy a poner voz de Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no es sencillo. Por eso no es sencillo gestionar las emociones. Pero es muy importante que seamos conscientes, la gente no es consciente de la importancia que tiene las emociones y la inteligencia emocional. Por eso hay que dejar de ser esclavos de nuestras emociones. Las adicciones nos hacen esclavos por la dopamina y por las emociones que nos gestionan. Por eso es tan importante el cambio del placer a la alegría, el de estar feliz con mi familia, el estar todos juntos. Somos esclavos de las adicciones porque nos esclavizan mediante la bioquímica y en las emociones. Por eso es tan importante la parte emocional. Ahora hablará el presidente de la importancia de la parte emocional. Por eso, sí, yo sé que yo soy mi propia zanahoria. Es que tú debes autogestionarte. Un truco muy sencillo. A mí me pone la música. Yo me quiero animar y me pongo mi musiquita, en este caso Alaska, por ejemplo. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Y me vengo arriba. Y cuando quiero relajarme, pues me pongo para mis conferencias y demás, me pongo una musiquita, así. Eso es autogestión emocional, lo que digo. Y esta es la clave de todo esto, porque estos son los escalones de las emociones. Aquí los tenemos, ¿vale? Primero, ¿qué me pasa? Llega la emoción.
¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que hago? Y el resultado. Bueno, pues en ese justo momento, entre que me pasa... Porque claro, una persona con adicción alcohólica está en un bautizo y le dicen, tómate un quinto, que no pasa nada, hombre. Y dices tú, que no pasa nada. Y me tomo un quinto y al cuarto quinto te destrozo el cortijo entero. ¿Qué me estás diciendo? Si yo me convierto como un gremlin con una copa. Pues en ese momento, entre lo que pasa y en lo que pienso, ahí está la clave. Por eso es tan importante el trabajo. Tú te ofrecen una cerveza, un vinito, llevas sin beber un montón de años, es que es la boda de tu hija. Te dicen, hombre, ¿cómo te vas a tomar un cubata en la boda de tu hija? Te dice más alguien que te quiere. Hombre, en cubata no pasa nada. Y tú dices, no voy a destrozar la boda de mi hija, porque con un solo cubata viene el segundo cubata, el tercer cubata, y al final yo sé lo que ha pasado con mi vida. Ahí está. Ese es el trabajo de las asociaciones. Qué importante es saber controlar mi emoción, porque tú ya te conoces. Tú sabes que con una rayita acabas como acabas. Que empiezas... Yo tengo un amigo que luego descubrimos que de pronto desaparecía cada 2 meses por ahí, se pasaba algo, desaparecía y se había gastado todo lo que tenía en eso y nunca sabíamos qué le pasaba. Y le pasaba una adicción a la rayita, una juerga de rayitas, acababa siempre destrozando toda su economía. Y a lo mejor era cada 2 o 3 meses, pero esa es la clave. Saber sobreponerse a las tentaciones que nos va trayendo la vida, ¿vale? Por eso es tan importante el volumen de controlar las emociones. El volumen de... yo tomo ahora agua con gas porque el agua sola no me gusta en vez de la copa de vino. Es decir, el volumen de controlar nuestras emociones es fundamental. Y para poder regular nuestras emociones, el cerebro, ¿os acordáis de otro vídeo? Ir a ver el vídeo anterior, que hablamos del reptiliano y del paso al emocional y al otro, ¿vale? Cuando te venga a las adicciones, para. Primero parar. Luego piensas las consecuencias. Llevo sin beber un montón de tiempo, llevo sin esto, tal y cual. Ya he destrozado la economía de mi familia. Piensas. Y en ese espacio entre parar, pensar, actúas convenientemente. Es cuestión de acostumbrar a tu cerebro, porque la adicción te lleva a no pararte, a no pensar y actuar según te esclaviza ella exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a nuestro querido Wenceslao, a ver qué nos cuenta él sobre las emociones y la gestión de las emociones. Bueno, a todos y a todas, y sí, tal y como dice Jaime, hay que hacer una explicación bastante clara y concisa de cómo es el paso de lo que tenemos que hacer, pero yo lo voy a poner un poco en el envolvente personal. Evidentemente yo tuve que llegar un día a la asociación buscando ayuda porque soy alcohólico y reconociendo que tenía yo algún tipo de problemas con el alcohol. Es difícil hacer los pasos de reconocer si tengo los problemas con el alcohol y si es solo mi problema, porque al final uno está volcando en su cerebro que los problemas estos los están causando los demás, principalmente la mujer, y que siempre está riñendo con ella. Sí, claro, cuando saltan esos momentos de alegría hay mucha confusión, pero uno no es capaz de tener esa emoción de la alegría. La alegría siempre está muy mezclada con la tristeza. En esa etapa, ¿no? Los miedos son muy fuertes, son muy grandes. La mujer te tiene asco. Son muchas cosas aparejadas y todo lo que lleva así. Y evidentemente en la asociación, y gracias a tantas terapias, uno tiene que hablar, que se ha hablado antes también de la zona de confort, pues sí, uno tiene que salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort es ir perdiendo miedos. O sea, y eso te hace hasta que cuando tú empiezas en la asociación, alguien te llama desde la puerta de un bar para que entres porque te están esperando, simplemente porque saben que eres de los que más invita. Entonces te están llamando mucho por eso y eso es lo que te sale tu furia, te sale tu ira. Y todo eso lo vas cambiando hasta que al final eres capaz de entrarte en el bar, tomarte tu Coca-Cola y que los demás estén así. Vas perdiendo miedos poco a poco. Y eso es lo que hacemos principalmente, cambiar nuestro cerebro, modificarlo de manera que seamos capaces de aglutinar unas cosas y que todas las emociones estén en positivo. Y que seamos capaces de estar tristes cuando la tristeza nos tiene que ocupar nuestro sitio, y que siempre tendrá su momento, tener miedo cuando lo tengamos que tenerlo, pero en el camino normal y corriente vamos a tener un equilibrio emocional muy bueno, y eso lo hace la terapia que hacemos en nuestra asociación. Así que os invito a todas las personas
que estéis escuchando los vídeos, que si no escucháis los anteriores o los posteriores que se van a ver, que se van a subir, pues que vayáis escuchando, y a través de estos vídeos que seáis capaces de pedir ayuda, porque desde luego la vida os lo agradecerá. Nunca deja de impresionarme escuchar a una persona que desde que la conozco, nada más que ha bebido agua y Coca-Cola, decir soy alcohólico. Porque no se deja de ser. Es una batalla continua. Y esto se consigue con un buen grupo. Y qué mejor mentor, como veremos en otro vídeo, que una persona que ha pasado por esto. Así que este vídeo precioso, por lo que hemos querido desde Alres y de la Junta de Extremadura aportaros, es quien gestiona sus emociones gobierna su vida. Vamos a buscar la emoción de la alegría, y cuando tengamos que estar tristes, estemos tristes. Es la búsqueda del placer el que genera muchas veces la adicción. Por eso es tan importante saber ponerle nombre, tener conciencia de cómo nos manipulan, cómo las emociones, cómo pararlas, son fundamentales, ¿vale? El ejercicio físico, salir a andar, una buena compañía. Y luego veremos en el tema de los hábitos, no estar en los sitios donde está el riesgo, porque ahí en el principio no gobiernas tú, te gobiernan tus adicciones. Así que aquí termina otro vídeo. Os recomendamos que os suscribáis a este canal y sobre todo también que sigáis viendo los vídeos, o los anteriores o los posteriores.